todos mis queridos hermanos a nuestro estudio profético de Daniel 11, 40 al 45, titulado El tiempo del fin. Este será nuestro audio número 19 y continuaremos estudiando las noticias del Oriente y del Norte que se encuentran en Daniel 11, 44. En el audio número 18 vimos cómo estas noticias presentadas por el pueblo remanente de Dios en la recta final de la historia de este mundo contienen un doble mensaje. El mensaje de la inminente aparición de Cristo en las nubes de los cielos, junto con el sellamiento del pueblo de Dios, que lo capacita para proclamar este mensaje por un lado, y el mensaje que denuncia la obra de engaño del falso rey del norte, que es el papado, especialmente en lo concerniente a su falso día de reposo, para así desviar la adoración que pertenece a Dios como creador y dirigirla hacia Él mismo y en última instancia a Satanás. Esto lo muestra claramente Apocalipsis 13, verso 4, cuando dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sí, mis hermanos, porque este conflicto se trata de adoración. Ya hemos visto que ha sido el objetivo de Satanás desde que se reveló en el cielo, recibir la adoración que solo pertenece al Creador. Y desde entonces no ha cesado en su lucha frenética por lograr en esta tierra lo que no pudo lograr en el cielo. Por lo tanto, estas noticias del Oriente y del Norte describen la última batalla en el gran conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Además, podemos ver que este doble mensaje representa también una experiencia agridulce para el pueblo de Dios, pues la sierva de Dios lo describe de la siguiente manera en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 284. Citamos: es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Por un lado, tenemos la manifestación de la gloria de Dios en la proclamación del mensaje final, que es el mensaje de advertencia del tercer ángel, y el poder que se manifiesta en la conversión de las almas, en los milagros que se realizan entre el pueblo de Dios, en el valor, la pureza y la lealtad a toda costa que manifiesta su pueblo al gobierno de Dios y su santa ley. Y por el otro lado, vemos la ira del papado y su coalición del mal al desatar su cruel persecución, sus restricciones económicas, la privación de nuestros derechos en todas sus formas. Y el párrafo anterior, en esta misma página, la 284, dice: muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Entonces yo pregunto, ¿qué nos garantiza que nosotros permaneceremos inconmovibles en esta furiosa batalla que se desencadenará? Es importante que analicemos qué implican las noticias del norte para el pueblo de Dios. En el audio número 18 nosotros nos enfocamos en el significado de las noticias del oriente y nos dimos cuenta que se trataba del sellamiento del pueblo de Dios que se está llevando a cabo en el santuario celestial con el juicio que Cristo ha comenzado desde 1844 y que, como vimos anteriormente, podemos establecer con la palabra de Dios que ya ha comenzado por los vivos. Pero este mensaje del norte, ¿qué implica para el pueblo de Dios? El norte es la dirección desde donde los enemigos del pueblo de Dios lanzarán sus ataques, ya que estos fueron usados por Dios en el pasado para derramar sus juicios. Oigan, ¿contra quién? Contra la apostasía de Israel. Del mismo modo, tenemos que saber hoy en día que la repetición de la historia se da también en este aspecto. Es decir, el pueblo que no aproveche su tiempo de gracia, mientras Cristo está en el santuario celestial con su proceso de purificación, de emblanquecimiento del carácter,
será objeto de la ira de Dios a través de la maldad del papado o del rey del norte moderno. Isaías 28, del 1 al 4, describe, mis hermanos, la terrible suerte de los que no se dejaron transformar en la obra del juicio del pueblo de Dios. Escuchen cómo dice: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. El Señor envía a uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino destructor, como ímpetu de recias aguas inundantes, que con fuerza los derribará a tierra. Con los pies pisoteará la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, será como la fruta temprana, la primera del verano. No olviden que quien la ve apenas la tiene en mano, la devora. En estos versículos sabemos, los ebrios de Efraín, el pueblo de Dios, están ebrios. ¿Cuál es la flor marchita de la hermosura de su gloria? ¿Cuál es la hermosura de la gloria del pueblo de Dios? Es el carácter y el mensaje que representa. Pero ¿cómo está la hermosura del pueblo? Está marchita. ¿Por qué? Porque la cabeza, los que tienen la corona, la tienen una corona de soberbia. El liderazgo tiene una corona de soberbia y están aturdidos del vino. Han soltado la verdad de Dios y la han trocado por una doctrina falsa, confusa, de doble vía, que no permite que se pueda diseminar ante el mundo este mensaje tan solemne que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 4, que será la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano. Cuando nosotros analizamos la analogía del santuario, sabemos que durante el verano no habían actividad religiosa, no habían fiestas, no había cosecha, no había nada. Y eso era un símbolo del tiempo de la supremacía papal de los 1260 años, donde el pueblo de Dios estuvo en el desierto sumergido en oscuridad. O sea que aquí está aludiendo a cuando el papado vuelva otra vez a tomar el control del mundo, tal como lo predice Daniel 11, 40 al 45, ¿qué será la flor marchita de la hermosura de la gloria? Dice que será como esa primera fruta de ese tiempo, de ese verano, que tan pronto tenga la oportunidad, se la tragará el pueblo de Dios. Como dice Ezequiel, los capítulos 20 y 21, tiene una deuda pendiente con el papado, con el rey del norte, y se acordará, dice Ezequiel, se acordará de viejas controversias. El papado hace mucho tiempo que ha querido echarle manos al adventismo del séptimo día por todas las verdades que este pueblo ha proclamado, y van a pagar justos por pecadores, porque los que no estén preparados son los que van a sufrir las consecuencias de la ira del papado, pues el pueblo de Dios que estuvo en expectación mirando la obra del santuario, como vamos a ver más adelante, va a recibir el sello del Dios vivo, y ese pueblo será constituido los 144,000 que proclamarán el mensaje final para sacar a los otros hijos de Dios que están en Babilonia, y a esos el papado no los podrá tocar. ¿Por qué? Porque son las primicias, como dice Apocalipsis 14. Por lo tanto, la flor caduca de la hermosura de la gloria, o la flor marchita, será la que va a ser tragada. El adventismo, las vírgenes fatuas que no quisieron hacer caso al llamado que Dios les estaba haciendo de venir al encuentro del esposo y llenar sus vasijas, son las que van a ver todo este desastre. Y si nos queda alguna duda de que estas aguas que inundan se refieren al rey del norte, leamos lo que dice Isaías 8, 7 y 8, y se comprobará que se trata del castigo sobre el pueblo de Dios desobediente a mano del rey del norte, que es el papado en el tiempo del fin. Escuchen cómo dice: el Señor hace subir contra ellos
las impetuosas y muchas aguas del río, a saber, al rey de Asiria con todo su poder, quien desbordará todos sus ríos e invadirá todas sus riberas, y al pasar por Judá, el pueblo de Dios, inundará, llegará hasta la garganta, extenderá sus alas y llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. El rey de Asiria en ese tiempo era el rey del norte, y nosotros sabemos que el rey del norte actual es el papado y llegará a pasar por el pueblo de Dios. Dios nos ayude, mis hermanos, a entender que este es un tiempo muy solemne y que no podemos jugar con una salvación tan grande. Oigan también lo que dice en Testimonios para los Ministros, la página 431 y 432. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles encarga que ejecuten sus juicios. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. ¿Hacia dónde? Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Leed Ezequiel 9, 2 al 10. El mandato es: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dijo Dios: haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Termina la cita. Solemne y terrible, mis hermanos. ¿Creen ustedes que este es un tiempo para dedicarlo a trivialidades, mientras nuestro destino eterno se está decidiendo? Esta cita dice con toda claridad la diferencia entre recibir las noticias del Oriente o las noticias del norte para el pueblo de Dios. Entonces, vuelvo y hago la pregunta: ¿qué nos garantiza que nosotros permaneceremos inconmovibles en esta furiosa batalla que se desencadenará? La clave está en experimentar el mensaje del Oriente ahora, pues es la obra de transformación que debe efectuarse en nosotros mientras Cristo está sellándonos en el santuario celestial. Únicamente los que hayan entrado por la fe en el proceso de limpieza, emblanquecimiento y purificación que se está llevando a cabo ahora, tendrán ese afianzamiento en la verdad que los harán inconmovibles. Ha llegado el tiempo en que los portillos han de ser levantados completamente, mis hermanos. El pueblo de Dios debe poner sus intereses con los intereses de Dios. Debemos reconocer que hemos sido llamados en un tiempo como este para proclamar las verdades que vindicarán el carácter de Dios y la autoridad de su ley. De igual modo, también debe entenderse que el mensaje que nosotros estamos llamados a proclamar implica desenmascarar el misterio de iniquidad. Pero para lograr esto, debemos pasar como pueblo por la experiencia del santuario y como individuos morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Debemos tener un amor tan profundo por Dios y un celo tan grande por su honor que estemos dispuestos a sufrir por Él, a perderlo todo por Él y morir por Él si es necesario para vindicar su carácter. ¿Estamos siendo preparados para llegar a ese nivel, mis hermanos? Más vale que sí, porque el rol que nos tocará desempeñar muy pronto requerirá hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, como dice la sierva de Dios, que sean tan leales al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios, que entiendan y defiendan
el mensaje que han creído. Pues escuchen lo que el Espíritu Santo declara concerniente a nosotros. En Maranata, el Señor viene para el 28 de julio. Dice: se ha considerado nuestro pueblo como demasiado insignificante para merecer atención. Sin embargo, se producirá un cambio. El mundo cristiano está adoptando una conducta que forzosamente hará que el pueblo que guarda los mandamientos sea noticia, y de eso es que vamos a hablar hoy. El mundo entero, sigue diciendo la cita, será incitado a la enemistad contra los adventistas, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando al domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad, y por lo tanto, cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete, y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando tendremos que responder individualmente, solos por nuestras creencias. Seremos atacados en todo sentido, probados hasta lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Una fe tal no soportará la terrible prueba que nos aguarda. Queremos saber por qué nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Las potestades de las tinieblas desplegarán sus baterías contra nosotros, y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales y no se han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán su fácil presa. Ningún poder fuera del conocimiento de la verdad, tal como es en Jesús, nos dará resolución y firmeza. Pero si lo poseemos, 1 podrá perseguir a 1000 y 2 pondrán en fuga a 10,000. Yo les exhorto, mis hermanos, que prestemos suma atención a lo que dice este devocional para el día 28 de julio, porque tiene verdades solemnes que necesitamos analizar y comprender. ¿Estamos nosotros seguros del mensaje que hemos aceptado y creído? ¿Estamos listos para defender la verdad con humildad, con mansedumbre a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en nosotros? ¿O somos de los descuidados e indiferentes que seremos tragados cuando los grandes hombres de la tierra vengan con sus teorías a querer desmenuzar la verdad? Si ahora entre nosotros mismos estamos debatiendo que si el santuario fue o no fue, si el 22 de octubre es importante o no fue, si el espíritu de profecía es inspirado o no lo fue, si hoy nosotros no sabemos dar una respuesta con un así dice Jehová a esos debates e interrogantes que tenemos en nuestro pueblo, ¿qué será cuando tengamos que hacerlo frente a los grandes de este mundo que están preparados, especialmente los jesuitas, para combatir y destruir la verdad de Dios? Solamente con el Espíritu Santo podemos hacer frente a todo esto, porque esta promesa maravillosa dice que si estamos en Cristo, 1 podrá perseguir a 1000 y 2 pondrán en fuga a 10,000. Y ese es el grupo que podrá hacer frente
a esta gran crisis cuando el fuerte pregón sea proclamado con poder de la lluvia tardía. Y escuchen cómo lo corrobora Testimonios para los Ministros, la página 118. Leemos: no cavamos en forma suficientemente profunda para escudriñar la verdad. A todo creyente en la verdad presente se le requerirá en algún momento que dé razón de la esperanza que hay en él. Los hijos de Dios han de ser llamados a la presencia de reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra, y estos deben saber que ellos saben cuál es la verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios, y recalcando más sobre la importancia del estudio de la palabra, dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 542, lo siguiente: pero por mucho que uno progrese en la vida espiritual, nunca llegará al punto en que no necesite escudriñar diligentemente las Escrituras, porque en ellas se hallan las evidencias de nuestra fe. Todos los puntos de doctrina, aun cuando hayan sido aceptados como verdad, deben ser sometidos a la ley y al testimonio. Si no pueden resistir esta prueba, es porque no les ha amanecido. El gran plan de la redención, como está revelado en la obra final de estos últimos días, debe recibir estricto examen. Y oigan aquí lo que sigue diciendo: las escenas relacionadas con el santuario celestial deben hacer tal impresión en la mente y el corazón de todos que puedan impresionar a otros. Todos necesitan llegar a ser más inteligentes respecto de la obra de la expiación que se está realizando en el santuario celestial. Cuando se vea y comprenda esta gran verdad, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios, y sus esfuerzos tendrán éxito. Termina la cita. Ahora, ¿por qué la sierva de Dios dice que la obra final en el gran plan de la redención debe recibir estricto examen, especialmente la obra relacionada con lo que se está realizando en el santuario? Porque ya hemos visto que las noticias del Oriente se tratan justamente del sellamiento del pueblo de Dios que se está llevando a cabo ahora mismo en el santuario. Y eso es tan así que las cosas que están sucediendo en el mundo hoy nos dicen con claridad inequívoca que el pueblo de Dios debe ser más inteligente y estudiar lo que está sucediendo ahora mismo en el cielo con Cristo, porque la amenaza de ley dominical, la crisis portentosa que tenemos por delante, nos dice claramente que Cristo tiene que tener un pueblo preparado para que pueda dar razón con mansedumbre y el poder del Espíritu Santo de la esperanza que hay en este pueblo. Y mis hermanos, muchas veces hemos repetido en este audio, tantas veces, que el Señor está recogiendo a su último remanente, que la obra del juicio de los vivos ha comenzado, porque esto no es más que la recolección, podríamos decir, la preparación de los 144,000 con el sello del Dios vivo. Y si nosotros entendemos que ya hemos empezado este proceso, no vamos a perder tiempo en trivialidades. No vamos a pasar nuestra vida buscando bagatelas, buscando descuentos de ocasión. Vamos a estar pendientes de nuestra salvación con temor y temblor. Le vamos a dar prioridad al estudio de la palabra de Dios, a la oración concienzuda, al deseo sincero de buscar a las almas, para que entonces nosotros podamos tener buen éxito en nuestros esfuerzos, como dice esta cita. ¿Y saben cuál es el secreto para el éxito? Sigue diciendo en la misma página 542, por el estudio, la contemplación y la oración, los hijos de Dios serán elevados sobre los pensamientos y sentimientos comunes y terrenales, y serán puestos en armonía con Cristo y su gran obra de purificar el santuario celestial de los pecados del pueblo. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo ahora mismo.
Estamos estudiando la palabra de Dios como debiéramos. Estamos contemplando la obra de la redención, el carácter de Cristo. Y estamos orando para que nuestros pensamientos sean elevados de lo terrenal a lo celestial. Hermanos queridos, esa es la obra que Cristo quiere que nosotros estemos haciendo ahora. Esas son las noticias del Oriente para el pueblo de Dios, porque si no es así, entonces la sentencia que hay en Isaías 28 del 1 al 4 será nuestra triste suerte. Y el papado tan pronto nos tenga en la mano nos tragará, porque Él tiene una deuda pendiente con el adventismo, porque Él sabe que el mensaje que Dios le dio a este pueblo son las noticias que lo harán temblar, como vamos a ver más adelante, porque las noticias del norte y del oriente harán temblar el mismo trono de la bestia. Pero este pueblo de Dios debe estar consciente del rol que le tocará desempeñar y del poco tiempo que le resta para lograr la medida que se requiere para recibir la lluvia tardía. Hemos dicho que este mensaje del norte es una obra de juicio, pues no es otra cosa que el mensaje del tercer ángel, donde debe advertirse al mundo sobre no recibir la marca de la bestia. Esto quiere decir que tendremos que denunciar la obra del misterio de iniquidad. Y en el conflicto de los siglos, la página 591 y 92 dice lo siguiente: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. El Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y un pueblo apóstata. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y pecados. Termina la cita. Sin duda, mis hermanos, este es el tiempo cuando comienzan a desarrollarse las escenas que nos llevarán al cumplimiento de estas verdades. Estamos en el umbral de grandes acontecimientos. Quiero leerles esta cita de Testimonios para los Ministros, la página 116, pues dice con solemne claridad que hemos llegado a este tiempo. Leemos: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Y termina la cita. Ahora analicemos por un momento estas cosas que se están diciendo aquí. Vamos a poner estas citas en contexto y veremos que en verdad nos encontramos en el umbral de estos grandes y solemnes acontecimientos, pues lo que se está llevando a cabo ahora en el mundo por las entidades que componen a Babilonia y las naciones que están bebiendo de su vino, nos dicen que la crisis de la marca de la bestia está aquí.
Número 1, la formación de la imagen de la bestia, que no es más que el protestantismo de los Estados Unidos tratando de imponer las observancias de la Iglesia por el poder civil, tal como lo dice Apocalipsis 13, los versos 11, 12 y 15, que dicen así. Dice el verso 11: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí describe a los Estados Unidos. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vamos a ver cómo esto sucederá. ¿Cómo harán ellos que adoren a la bestia primera que recibió su herida de muerte, que fue el papado? Y dice el versículo 15: Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. De esta manera, entonces, hará el protestantismo apóstata de los Estados Unidos a través de su hablar, que sabemos que una nación habla a través de sus leyes, impondrá decretos que harán que la tierra, que todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, que ahí comenzará, adoren a la bestia. ¿Pero con qué? Antes de darles el proceso de actualidad, quiero leerles esta cita que ya les leí en audios anteriores, pero que encaja perfectamente aquí antes de yo darles la información que les voy a dar. Escuchen cómo dice Maranata, la página 177. Leemos: Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, ¿por medio de quién? De sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder al lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe para vindicar su verdad. Termina la cita. ¿Cómo decía esta cita? A través de sus legisladores le darían vida y vigor a la corrompida fe de Roma. Entonces, si es a través de los legisladores, como decía la cita de Apocalipsis 13, que iba a hablar como un dragón, iba a imponer leyes que pisotearan la ley de Dios, pues miren cómo va el proceso tan adelantado, mis hermanos. El pasado mes de octubre fue elegido como el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Me refiero al presidente del Congreso, el tercer hombre al mando en Estados Unidos, a Mike Johnson, congresista por Luisiana, quien cree y apoya profundamente el nacionalismo cristiano. Hablamos en audios anteriores de que el nacionalismo cristiano cree que los Estados Unidos fue fundada una nación blanca y cristiana y que no hay separación entre iglesia y Estado. Recordemos que el papado fue el resultado de la iglesia imponiendo sus dogmas a través del Estado. Y el nacionalismo cristiano de los Estados Unidos pretende exactamente lo mismo. De ese modo, el protestantismo apóstata formará una imagen de la primera bestia, que es el papado. Entonces, básicamente lo que ellos derribarán será el muro de separación de iglesia y Estado. Y cuando la iglesia y el Estado se unan al promulgar el descanso dominical, entonces la ruina de los Estados Unidos será inminente y para el resto del mundo también,
a medida que ellos sigan los pasos de los Estados Unidos con su apostasía. Entonces, mis hermanos, ¿quién es Mike Johnson? Este legislador por Luisiana, que ahora es el presidente del Congreso, podríamos decir, es un profundamente cristiano evangélico, mis hermanos. Es un conservador de línea dura, o sea, condena la homosexualidad, el aborto y todas esas cosas. En un podcast grabado el mes anterior, él dijo nada más ni nada menos: no creer en la separación de la iglesia y el Estado. Así que este hombre fue elegido para hacer cumplir su agenda de volver a América a Dios, como ellos le llaman, al hacer que la iglesia pueda influir en los asuntos del Estado para frenar los males que están destruyendo esta nación. Por eso él es conservador de línea dura y todos los actos de inmoralidad y todas estas cosas, él los repudia. Y eso es bueno. El problema no es ahí. El problema es que cuando ellos logren lo que quieren, que puedan legislar en favor de la religión, entonces ya sabemos que el papado habrá logrado su objetivo y las persecuciones, la intolerancia religiosa será el resultado. Es notable también destacar que ese mismo fin de semana en que este señor fue elegido, el Papa Francisco declaraba a sus feligreses que la separación de iglesia y Estado va en contra de la verdadera religión y que el principio en el que se basa, que es dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, está mal interpretado y que los que sostienen que Dios o el cristianismo no tienen nada que hacer para intervenir en los asuntos del gobierno y en las naciones, oigan cómo los describe: como fariseos duros, y hasta los calificó de enfermos de esquizofrenia, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que denunciar? Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, pues van en el mismo camino que recorrió el papado en el siglo IV para poder establecerse, y ahora lo está haciendo la América protestante. Esto no es nada más ni nada menos que la formación de la imagen de la bestia. Traerá el decreto de la ley dominical y acarreará con esta apostasía la ruina de los Estados Unidos. El escenario, mis hermanos, está siendo colocado. Vamos rumbo a la conquista espiritual de los Estados Unidos. El punto número 2 que vamos a analizar de las profecías que están cumpliéndose en rápida sucesión son los avances del espiritismo, decía la cita. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, que es todo este movimiento para proteger la naturaleza? Panteísmo moderno, adoración a la tierra en el día de adoración idolátrico, que se opone directamente a rendirle adoración al Creador de los cielos y la tierra. Todas las religiones paganas están activamente envueltas junto con el hombre de pecado en este movimiento. Repasemos un poco los hechos. El paganismo antiguo, entre otras cosas, no era más que adoración a la naturaleza. El pueblo de Israel se fue en cautiverio en el pasado por este motivo, y la historia se está repitiendo. Todos sabemos que el Laudato Si es un llamado a adorar al dios sol pagano con la imposición del descanso dominical, y con este nuevo documento, Laudato Deum, que es una reafirmación de Laudato Si, el papado va en serio en el logro de su objetivo. ¿Quieren ver su cumplimiento? Escuchen bien lo que se proponen en esta COP28. Vimos en audios anteriores que la Conferencia de las Partes, o COP como se le llama, es un evento para presidentes y jefes de Estado. Pero este COP28 es la primera vez en su historia en que un papa asistirá a un evento tal. ¿Con qué fin? Escuchemos cómo lo dicen estas citas que les voy a leer ahora.
Escuchen lo que dice la revista Earthbeat o Victoria de la Tierra de noviembre 1 de este año 2023. Dice, la decisión del Papa Francisco para asistir a la COP28, la cual será del 30 de noviembre al 12 de diciembre, es el último, oigan aquí, de una serie de medidas tomadas por el Vaticano en el último año para involucrarse más seriamente en las deliberaciones, ¿en qué? En las deliberaciones internacionales sobre el cambio climático. En octubre del 2022, la Santa Sede se unió formalmente tanto en la Convención Marco de la ONU, que es la agencia que se encarga sobre el cambio climático y que supervisa todas las COPs que se llevan a cabo, y tanto se unió a este marco como al Acuerdo de París. Exactamente un año después de la entrada de la Santa Sede en el Acuerdo de París, Francisco emitió Laudate Deum y ahora está a punto de convertirse en el primer papa en asistir a una cumbre climática de la ONU. ¿Cuál será el objetivo que el papado persigue al asistir por primera vez a esta conferencia de las partes de la ONU? En Noticias del Vaticano del noviembre del 2022, oigan qué título tiene esta noticia. El Papa alienta a la COP27, eso fue el año pasado, y recuerda el aniversario de la plataforma de Laudato Si. Laudato Si, mis hermanos, trae decreto dominical en sus bolsillos. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, pero la iglesia se ha hecho de la vista gorda con respecto a este asunto. Oigan entonces cómo dice la nota de prensa. El Papa también recordó la plataforma de acción Laudato Si, que es el organismo para promover lo que la encíclica dice, que se creó para consolidar los esfuerzos para implementar la encíclica del Papa del 2015 sobre el cuidado de nuestra casa común, como él le llama, a la tierra. Sigue diciendo la cita. Señaló que el lunes se cumple el primer aniversario de la plataforma que promueve, oigan que, la conversión ecológica y estilos de vida acordes con ella. Vamos a hablar qué es la conversión ecológica que ellos le llaman, y por esto es que nosotros entendemos que este asunto del cambio climático no es nada más ni nada menos que la religión mundial que ha de establecerse, o espiritismo, como podemos llamarle según dice la profecía. Este es un gran comienzo para un camino de 7 años destinado a responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. ¿Un camino de cuántos años? 7 años. ¿Cuáles 7 años? ¿Del 2015 al 2022 o del 2023 al 2030? ¿Cuál será el periodo al que se está refiriendo aquí? Sigue diciendo, aliento esta misión crucial para el futuro de la humanidad para que fomente en todos un compromiso concreto con cuidar a la creación. ¿Cuál es este compromiso concreto? Escuchen lo que salió en la revista Religion News Service del 26 de abril del 2019. Dice que esto a su juicio requiere lo que el papado llama una profunda conversión interior, o a veces la llama más concretamente una especie de conversión ecológica. No todos estamos llamados a ser santos, pero el Papa insiste en que el planeta ahora requiere un tipo similar de conversión por parte de sus habitantes. Debemos adoptar un enfoque de vida anticonsumista, de menos es más, que nos lleve a trascender las ansiedades nocivas causadas por estar atrapados en la cultura del consumo. También, oigan aquí, debemos celebrar el descanso, especialmente de la compra y la venta, volviendo a centrarnos en guardar el sábado. ¿Qué está diciendo aquí? Pero parece que está leyendo Apocalipsis 13. ¿En qué se basa el asunto de eliminar el consumismo? Obligar a la gente
a evitar la compra y la venta y volviendo a concentrarnos en guardar el sábado. Y nosotros sabemos que este sábado, al que ellos le llaman, no es el sábado bíblico, sino el domingo. Y lo vamos a ver aquí más adelante en una cita de Laudato Si que les voy a leer con respecto a este tema. Pero ¿en base a qué es que debe haber una profunda conversión ecológica? En base a hacer cambios drásticos, como vamos a ver más adelante, que impliquen abandonar el consumismo y descansar en el reposo dominical. Pero esta COP28 no solamente se caracteriza porque el papado asistirá a ella, sino también por los otros líderes religiosos de las diferentes religiones paganas que también tienen un importante papel que desempeñar ahí. El 11 de octubre, el Papa Francisco y el presidente de la COP28, Al-Jaber, discutieron el rol que los líderes de fe y las organizaciones basadas en la fe pueden desempeñar, oigan que, en la promoción de los objetivos climáticos del COP28. Y nosotros sabemos que el objetivo climático número 1 es poner a descansar a la Tierra en su falso día de reposo. Nuestro objetivo, dice él, es garantizar que la COP28 amplifique el llamado a la acción de los líderes religiosos. Planeamos hacerlo a través de la Cumbre Mundial de los Líderes Religiosos en Abu Dhabi, dijo Al-Jaber. Esta cumbre que se celebró es una iniciativa clave para los líderes religiosos y será una cumbre global llamada Confluencia de Conciencia que tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre en Abu Dhabi, como ya dijimos. Entonces, escuchen aquí lo que sigue diciendo esto. La presidencia de la COP28 también será coanfitriona del Pabellón de la Fe en la COP28, lo que marcará el primer pabellón de este tipo en un evento de la COP. Al-Jaber además tomó la oportunidad para agradecer al Papa por sus esfuerzos por promover la causa del cambio climático. Así que los líderes religiosos, mis hermanos, se encuentran con los líderes políticos para influir. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el tiempo de Daniel y el decreto que no podían orar en 30 días. ¿Quién hizo el decreto? ¿Lo hizo el rey? Claro que no. Lo hicieron su equipo, los sátrapas, los religiosos, los que tenían envidia y celos de Daniel. El rey solamente firmó. Y nosotros sabemos que Apocalipsis 13 dice muy claro que será la religión organizada la que va a imponer la marca de la bestia y hacer que adoren al papado con esto. Por lo tanto, el decreto que hará que Estados Unidos hable como un dragón será porque la religión lo formulará de esa manera. Entonces, también dice que el presidente designado de la COP28 colabora con el Papa Francisco para impulsar los resultados positivos para la acción climática y promover el progreso humano. Los líderes también discutieron la alineación de la carta encíclica importante, la alineación de la carta encíclica del Vaticano, Laudate Deum, con la declaración interreligiosa de la COP28 que se firmó después de la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos. Su actualización de Laudato Si, oigan aquí, que es Laudato Deum, es la actualización de Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común del 2015, dicen ellos, es verdaderamente inspiradora. Nuestro objetivo es garantizar que la COP28 amplifique el llamado a la acción de los líderes religiosos y planeamos hacerlo, dijeron ellos, a través de la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos en Abu Dhabi, dijo el doctor Al-Jaber. Ahora vamos a analizar un poquito esto que les acabo de leer. Número 1. Estos líderes religiosos ya se reunieron porque fue el 7 y el 8 de noviembre que lo hicieron. Entonces, ellos en esa cumbre interreligiosa
trataron de alinear lo que ellos creían con respecto al clima y a la religión con lo que la carta encíclica Laudato Deum decía. ¿Para qué? Para que después de eso ellos iban a firmar. Acuérdense que en el 2015, cuando venía la cumbre del 2000, la cumbre de París, escuchen bien, porque en el 2015 el Papa Francisco publica la encíclica Laudato Si un poco antes de la COP21. 7 años más tarde, antes de la COP28, entonces publica la adhesión de Laudato Si, que es Laudato Deum. Entonces, estos líderes religiosos se reúnen por primera vez en una cumbre. Hay un pabellón, hay todo un departamento para ellos, de tal manera que la religión pueda influir sobre los jefes de Estado que han de estar ahí con respecto a las acciones que tienen que tomar de una manera inmediata en la COP28 para que los presidentes y los jefes de Estado que han de estar ahí lo tomen en cuenta para aplicarlo en sus respectivos países. Y nosotros sabemos muy claramente que el objetivo número 1 es la imposición del día falso de reposo, ya que eso es lo que la profecía dice que hará que se adore al papado y a la imagen de la bestia. Entonces, mis hermanos, usted podría decir, bueno, pero esta gente, estos religiosos que se reunieron aquí son paganos, son budistas, shintoístas y toda esa gente. Sin embargo, ahora déjenme leerles una noticia de lo que está sucediendo de este lado. El enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, dice que el Papa Francisco es un aliado en el periodo previo a la cumbre de la COP28. Dijo que cree que la próxima conferencia climática, atención aquí, de la COP28, tiene potencial de ser tan importante como la histórica cumbre climática de París del 2015. ¿Qué tanta importancia tuvo la cumbre de París del 15, mis hermanos? Porque Laudato Si trae dentro de sus páginas, especialmente en el capítulo 6, que vamos a leer algunas pautas sobre esto ahora, ley dominical. Trae mandato de descanso dominical, pero el pueblo está ciego. ¿Por qué? Porque los ebrios de Efraín están mareados por el vino. La gloria de Israel, la gloria del pueblo de Dios se ha marchitado porque nos hemos tragado el mensaje que tiene que denunciar todas las abominaciones que el hombre de pecado está llevando a cabo. Pero siempre habrá un pueblo, habrán hombres que, poniendo a un lado sus intereses personales, vindicarán la gloria de Dios y denunciarán todas estas cosas. Sigue diciendo John Kerry que le gustaría que el Papa Francisco desempeñara un papel de liderazgo al reunir a los líderes religiosos para impulsar la acción ambiental. Este momento es casi equivalente a París, dijo Kerry sobre la reunión del COP28. Y nosotros sabemos que John Kerry es el embajador principal de los Estados Unidos con respecto al cambio climático y es del grupo de gente de los que están a favor de el nuevo orden mundial. Pero ¿qué más está sucediendo en América, especialmente a nivel religioso, para llevar a cabo la agenda del papado? Les voy a leer esta cita para que ustedes vean si los Estados Unidos están involucrados en que el papado agarre el rol. Vamos a hablar en pequeña fracción lo que implica Laudato Deum, para luego leerles la cita de lo que los grupos religiosos pro ambiente están proclamando en los Estados Unidos. Esta noticia salió en la revista Latidos de la Tierra, donde dice que grupos climáticos religiosos en Estados Unidos dicen que el Papa Francisco muestra el camino con Laudate Deum.
Y dice el artículo, Francisco nos ofrece una visión para resolver esta crisis. Juntos somos mayores y las comunidades religiosas deben aprovechar la oportunidad para vivir nuestros valores. Termina la cita. Entonces, dice el sitio de vida para el 21 de agosto del 2023 que el Papa Francisco escribe una segunda parte de la controvertida encíclica medioambiental Laudato Si. Y dice el artículo, el Papa Francisco se refirió a las causas profundamente humanas de la degradación ambiental y a las causas humanas que producen o agravan lo que llamó un preocupante calentamiento del sistema climático. También promovió el concepto de conversión ecológica, término que tomó del Papa Juan Pablo II, afirmando que una conversión ecológica puede inspirarnos a una mayor creatividad y entusiasmo para resolver los problemas del mundo y ofrecernos a Dios como un ser vivo en sacrificio santo y agradable. ¿Qué es lo que está diciendo esto aquí? Laudato Deum a lo que se refiere es que el hombre es la causa principal del deterioro del medio ambiente. Entonces, ya ustedes saben que los mayores emisores de dióxido de carbono son los seres humanos. Y las causas ambientales, como ya vimos, el asunto de los combustibles fósiles y de la contaminación de los automóviles y las fábricas y las industrias. Todas esas son las causas humanas que producen o agravan el preocupante calentamiento del sistema climático. Ahora, ¿cuál es la solución? La conversión ecológica. Y ya vimos que esa conversión ecológica requiere que nosotros nos volvamos atrás de las cosas que estamos haciendo para perjudicar la tierra. Debemos convertirnos de ofender a la madre tierra, a la diosa naturaleza. ¿Se dan ustedes cuenta que esto no es nada más ni nada menos que religión? Pues para que ustedes puedan comprobar lo que esto es así, miren lo que dice Laudato Si, la encíclica Laudato Si en su capítulo 6, que tiene varios apartados. Les voy a leer alguno de ellos. Uno de ellos es educación y espiritualidad ecológica y dice, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo, la humanidad necesita cambios. Ya ustedes saben qué tipo de cambios. El apartado 3 dice conversión ecológica. Siguiendo el modelo de San Francisco de Asís, estamos llamados a reconocer nuestros propios errores, pecados, vicios o negligencias y arrepentirse de corazón. Cambiar desde adentro, pero no simplemente individual. Es necesaria una conversión comunitaria. Por eso se está empujando este asunto del cambio climático, que lo adopten todos los países del mundo, porque debe haber una conversión comunitaria. Ahora, oigan lo que dice el apartado 6. Signos sacramentales y descanso celebrativo. Miren lo que propone. El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Oigan aquí. Entonces hay mística en una hoja, en el camino, en el rocío, en el rostro del pobre. ¿No es esto panteísmo de primer grado? Quiere decir que Dios lo llena todo. Oigan lo que dice, el universo se desarrolla en Dios. No quiere decir que el universo lo hizo Dios, lo creó Dios, sino que Dios lo llena todo. Llena la hoja, llena el camino, llena el rocío. Ustedes saben que ese es el principio número 1 de la nueva era y del espiritismo. Sigue diciendo acá que podemos entender la ecología, oigan cómo, a través de los sacramentos, o sea, la misa, y vivirla por medio del descanso contemplativo. Así que ya ustedes saben para dónde nos llevan a guardar el día de reposo. El descanso es una ampliación de la mirada que permite reconocer el derecho de los demás. Claro, el derecho de los demás a descansar en el día que ellos quieren, pero el derecho de la minoría no lo van a reconocer cuando estemos abogando por el día de reposo que Dios ha establecido como señal de lealtad entre Él y su pueblo y como memorial de que Él es el creador.
Así que ya ustedes saben lo que esta encíclica está promoviendo. Y volviendo entonces a Laudato Deum, que es una adhesión. Una adhesión es, ya así como su nombre lo indica, algo que se añade a un texto, que se amplía y tiene varias entradas. Yo no sé cuál será la que ellos quisieron darle, pero adhesión en inglés también significa ascensión o logro de autoridad por parte de reyes o de presidentes. Entonces estará diciéndonos de manera indirecta el papado, que está por asumir su autoridad como amo del mundo, como cabeza del nuevo orden mundial, y que a través de la crisis climática que ellos han inventado es como van a lograr este ascenso de autoridad y de poder. Hermanos, tenemos que orar mucho porque esta COP28 es muy significativa. Recordemos que ellos no hacen nada que no esté fríamente calculado. Laudato Si hace 7 años que fue promulgado. Ahora, en este COP28 que ellos ponen este añadido, podríamos decir, esta adhesión, y que está urgiendo a los líderes religiosos como nunca antes, porque ninguna otra cumbre mundial de las partes como la COP28 había establecido un pabellón para el área religiosa, y ellos quieren que la COP28 se haga eco del llamado urgente a adoptar las medidas para el cambio climático, que nosotros sabemos que ellos van a hacer que los presidentes firmen este documento que ellos hicieron en su cumbre religiosa, que se llamaba Confluencia de Conciencia. Solamente nada más hay que ver el título para uno darse cuenta. El pastor Andrew Enrique define claramente, y nosotros sabemos que una confluencia es el lugar donde dos ríos se encuentran. Entonces, ¿qué cosas son las que se van a encontrar? La conciencia es una confluencia de la conciencia. ¿Pero de la conciencia de quién? De los líderes religiosos más los líderes de Estado. ¿Y qué dará? Porque se llama la conferencia, o se llamó Confluencia de Conciencia, uniendo a los líderes de fe para el resurgimiento planetario. Las cosas están marchando sumamente rápidas, mis hermanos, y nosotros como pueblo, si no hacemos caso a las señales de los tiempos, nos vamos a dar cuenta de que llegó el verano y nosotros no fuimos salvos. Y ya vimos que si el verano llega, si el tiempo de la supremacía papal otra vez llega y nosotros no estamos del lado de Dios, nos va a tragar como la primera fruta del verano. Que Dios nos ayude, porque estas cosas resumen el tercer punto de lo que decía la profecía, el aumento gradual del papado. Hermanos queridos, nosotros tenemos que darnos cuenta que todas estas cosas están poniendo casi en el trono del mundo al hombre de pecado. Tenemos que abrir los ojos porque estamos a punto de ver el surgimiento de la tiranía papal sobre el mundo. Y dijo Mike Johnson, entre otras cosas, el presidente del Congreso, que tenemos que sacrificar a veces nuestras preferencias. El hombre clave está puesto en el lugar propicio. La cumbre que viene por ahí va a empujar a los líderes del mundo. Los religiosos están abogando para imponer su nueva religión de inclusión de todo menos de la verdad. Y nosotros como pueblo tenemos que denunciar este mensaje terrible que hará sacudir al mismo trono de la bestia, porque tendremos que decirle al mundo que Babilonia ha caído por su apostasía y por su abandono de la verdad. Y eso nos pondrá en grave peligro, como decía la cita. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que orar bastante al Señor, ponernos de su lado para que el Señor nos pueda usar. Este no es el momento para acobardarnos. Este es el momento para buscar profundamente el rostro de nuestro Dios, de tal manera que podamos resplandecer con su gloria y proclamar este mensaje.
porque ha llegado la hora que se diga, que se denuncien los pecados de Babilonia. Y cierro con esta cita de manuscritos 63 de 1899. Dice la sierva de Dios: hemos llegado a un punto en que la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen, oigan bien, en la que el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Los estadistas defenderán, oigan, que el sábado espurio, ¿qué es lo que va? ¿A qué fueron los líderes religiosos? A empujar a los estadistas para que acepten las medidas climáticas, que es el sábado espurio que tiene ahí, y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado. La mezcla del arte de la iglesia y el arte de gobernar está representada por el hierro y el barro. Esto ha de investir a la iglesia con el poder del Estado, óiganlo bien, y traerá malos resultados. Los hombres casi han superado el punto de la paciencia de Dios, pero llegará el tiempo en que Dios castigará a aquellos que han invalidado su ley y su mala obra recaerá sobre ellos mismos. El mundo está en peligro y el mundo necesita saber todo lo que ha de ocurrir. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que consagrarnos, porque la unión del hierro con el barro no es más que la imposición de la iglesia sobre el Estado. Ya las fichas están colocadas en su lugar y es momento de que nosotros proclamemos con voz fuerte el mensaje de que Babilonia ha caído y que viene con su falso día de reposo, y los que lo reciban recibirán la marca de la bestia. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, mis hermanos, a estar del lado de Dios, porque ciertamente lo necesitamos y muy pronto veremos que era la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, la que haya una reforma y un reavivamiento en el pueblo de Dios. Que Jehová de los ejércitos te bendiga y te ayude a estar entre los sellados.